En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de ayer celebramos en la iglesia el Día de la Vida Consagrada. En este nuevo video quiero hablarles sobre cómo podríamos entender a la vida consagrada desde el ámbito y el contexto del Código de Derecho Canónico. Es una breve reflexión ubicando a la vida consagrada desde una lectura particular de la ley canónica y que bien pudiera ser profundizada en otros videos. Así que les invito a escuchar con atención lo siguiente y al final, si gustan dejar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas, y en otros videos podríamos, como he dicho antes, profundizar en este tema tan particular y relevante. Pero para hablar de este tema, mis hermanos y mis hermanas, en primer lugar hemos de comprender el cambio eclesiológico que propuso el Concilio Vaticano II y que la legislación canónica lo ha tomado para sí. Es decir, que la iglesia se entiende como el pueblo de Dios y éste en comunión. El Concilio Vaticano II propone, sobre todo con la Constitución dogmática Lumen Gentium, que todos como pueblo de Dios somos llamados a la santidad y que esta llamada se fundamenta en un principio de igualdad que tenemos todos por el simple hecho de ser bautizados. Todos como bautizados somos iguales en la iglesia. Sin embargo, para llegar a ser santos hay caminos diferentes, diferentes modos. Por ello, existe un principio de variedad que nace del lugar que ocupa cada bautizado en la misma iglesia. El Código de Derecho Canónico, promulgado en 1983 y siendo un hijo del Concilio Vaticano II, expondrá en su libro segundo que la iglesia es pueblo de Dios. Y en este segundo libro de los 7 que contiene el código, expresará contundentemente cómo está compuesto este pueblo. Se nos dirá en un primer momento que todos somos fieles cristianos y como dijimos antes, hay un principio de igualdad gracias a nuestro bautismo. Esto lo vamos a leer en el canon 204. Pero será el canon 207 en el parágrafo 1 que diligentemente nos dirá que entre los fieles cristianos por institución divina hay en la iglesia ministros sagrados, que en el derecho se denominan clérigos. Los demás fieles cristianos que no pertenecen a este grupo de ministros sagrados se llamarán laicos. Comprendemos aquí la existencia de una bipartición en la iglesia, es decir, dos grupos, los que son clérigos y los que no lo son. Luego, en el mismo canon 207, pero en el parágrafo 2, nos indicará dónde viene colocada la vida consagrada en la iglesia. Por un lado, el legislador nos está diciendo que entre los dos grupos de fieles antes mencionados, de entre los clérigos y los laicos, hay un tercer grupo de fieles que por la profesión de los consejos evangélicos, mediante votos u otros vínculos sagrados, reconocidos y sancionados por la Iglesia, se consagran a Dios. Y por otro lado, que estos consagrados, sin afectar a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenecen a la vida y santidad de esta. Este canon 207, mis hermanos y mis hermanas, solo se puede entender a la luz del canon 204.
Si este canon 204 nos dice que todos estamos incorporados a Cristo por el bautismo y que todos somos iguales por ello, la categoría fundamental no es la jerarquía, sino ser pueblo de Dios. Y así tomando esta concepción, el canon 207 nos propone quiénes dentro del pueblo de Dios son los sujetos que pertenecen a la vida consagrada. El sujeto fundamental es el fiel cristiano que se consagra a Dios mediante votos u otros vínculos sagrados. Es aquí donde hemos de dar el salto para entender que la expresión fundamental del canon 207 es el canon 573. En este canon 573 será el inicio de la tercera parte del libro segundo que habla del pueblo de Dios y nos va a hablar de la vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica. Este canon 573, que es el inicio de esta tercera parte, repito, nos da a conocer la realidad canónica de los fieles que pertenecen a la vida consagrada, es decir, de quienes por medio de la profesión de los consejos evangélicos viven de forma estable el seguimiento de Cristo bajo la acción del Espíritu Santo. Esta, digamos, es la primera grande novedad para comprender qué es la vida consagrada en la Iglesia. La vida consagrada en términos canónicos es la profesión de los consejos evangélicos. Es decir, quien hace o realiza dicha profesión lo hace desde un ámbito canónico jurídico y viene introducido a una especial condición al interior de la Iglesia. Esta particularidad tiene que ver con una obligación de frente a la Iglesia y que produce efectos públicos y canónicos que serán de gran trascendencia para todo el pueblo de Dios. El consagrado o la consagrada en estos términos viven una especial consagración a Dios en un modo único, propio, específico de cumplir a la misión a la cual están llamados y de ese modo llegar a la santidad. Ahora bien, este canon 573 materializa cómo la Iglesia piensa a la vida consagrada. Así, cuando se habla de vida consagrada, y siempre canónicamente hablando, se debe pensar en este canon. Sin embargo, también se ha de pensar de una manera específica en los cánones 574, 575 y 576. Desglosando estos cánones, podemos decir que el canon 573 determina a la vida consagrada desde la profesión de los consejos evangélicos. Un consagrado o una consagrada es quien realiza esta profesión. La profesión es el sujeto jurídico, es lo que hace ser consagrado. Ya la vivencia de dichos consejos es otro tema, pero en sí se es consagrado al realizar esta profesión. Repito, no hablamos de la manera en cómo los consagrados viven estos consejos, si son testimonio o no son testimonio, si pecan o no pecan contra estos consejos, o si lo viven o no lo viven. Sencillamente son consagrados por el hecho de haber realizado la profesión de los consejos evangélicos. Siguiendo pues el canon 573, esta profesión es una forma estable de vida, es decir, al interior de la Iglesia existe esta forma de vida como algo estable.
ya fundamentado, como algo que no se puede separar de la naturaleza de la iglesia, debido a que es un modo específico de seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Una característica esencial de la vida consagrada es la secuela de Cristo, un seguimiento aún más cercano y donde el consagrado vive en el presente la vida histórica del Señor Jesús. La vida consagrada entonces nace en la vida del Señor Jesús y es un proceso para vivir la misma vida de Él. Es un seguimiento más de cerca, dice el canon, a Cristo bajo la acción del Espíritu Santo. La vida consagrada entonces vive una realidad única, no sacramental, pero sí bajo una epíclesis continua del Espíritu Santo. Él, el Espíritu Santo, es el motor fundamental de toda la vida consagrada. Por tanto, contiene en sí misma una declinación carismática. La vida consagrada contiene esta declinación carismática. Todo consagrado, toda consagrada vive los carismas y está llamado a vivir los carismas del Espíritu Santo que infunde en su persona. Ahora bien, el canon 573 especifica que los que pertenecen a la vida consagrada se dedican totalmente a Dios, como a su amor supremo. Quiere decir que por una específica obligación están llamados a amar a Dios de una manera total, sin tener un corazón dividido. Es una obligación, es un deber. No solamente tiene que ver con el sentimiento, con la emoción, con la mística, sino que canónicamente, jurídicamente, están obligados a amar a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser. Esto hace que toda la vida de un consagrado sea para una dedicación única a Dios. Es una oferta perenne, es una entrega que deberá ser con toda la vida y para toda la vida. El canon 573 también expresará el nuevo y peculiar título con el cual el consagrado o la consagrada da gloria a Dios de un modo particular. Así, la finalidad fundamental será la edificación de la iglesia, la salvación del mundo, buscando la perfección de la caridad en el servicio del reino de Dios, siendo un signo de la vida futura, de la vida que viviremos en el cielo. Es interesante también el parágrafo 2 de este canon 573. Hasta ahora habíamos reflexionado en el parágrafo 1. El parágrafo 2 nos dice que esta forma de vida tan específica viene vivida especialmente en los institutos de vida consagrada canónicamente erigidos para ello. Es decir, aquí se habla de un sujeto diverso al parágrafo 1. Se nos habla de la estructura canónica que son los institutos, como si fuera un cuerpo peculiar dentro de la iglesia. Y dentro de este cuerpo es donde entran aquellos que hacen la profesión de los consejos evangélicos. Por ello, aquí se hará la distinción para decirnos que en estos institutos canónicamente erigidos es donde se realiza esta profesión. Pero también este parágrafo 2 nos va a decir que esta profesión se puede realizar en dos modos: mediante votos u otros vínculos sagrados. Esto es importante
porque luego hay muchos laicos que piensan que un consagrado, por ejemplo, a la Virgen María, que ciertamente es loable consagrarse a la Virgen María, es un sujeto consagrado perteneciente a la vida consagrada de la Iglesia. Pero esto no es así, puesto que el consagrado que pertenece a esta vida es quien realiza una profesión de consejos evangélicos mediante un voto u otros vínculos sagrados al interior de un instituto de vida consagrada que la Iglesia ha aprobado como tal. Una consagración a la Virgen María, una consagración al Sagrado Corazón de Jesús, una consagración de otra manera. Son distintas maneras, distintos modos de consagración, pero no es una consagración a la vida consagrada de la cual hablan estos cánones, especialmente el 573. Ahora bien, el canon 574 nos ofrece una lectura eclesiológica, es decir, la vida consagrada como un estado de vida estable es un componente constitutivo de la Iglesia, pertenece a la Iglesia y como tal forma parte de su vida y santidad. Por eso, la Iglesia ha de promover y apoyar a la vida consagrada. En este sentido, la Iglesia entiende a la vida consagrada desde la estructura formal de un instituto de vida consagrada, que es el lugar donde este don peculiar se llevará a cabo. Los votos u otros vínculos sagrados, según lo digan las constituciones de los institutos, se vivirán de acuerdo con estas leyes fundamentales. Y todo para favorecer su misión salvífica. Se entiende, pues, el sentido también del apostolado de la vida consagrada de acuerdo con el fin y el espíritu de cada instituto. El canon 575, mis hermanos y mis hermanas, por otro lado, nos ofrece la respuesta a una pregunta fundamental. Para la Iglesia, ¿qué son los consejos evangélicos? Y ojo aquí, aquí en este canon no se nos dicen cuáles son estos consejos. De ellos se encargarán los cánones 599, 600 y 601. Aquí en este canon 575, la Iglesia nos está diciendo que los consejos evangélicos son fundados en la doctrina y en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que estos consejos pertenecen por naturaleza al hecho mismo de la revelación. En otras palabras, el canon nos indica que la fuente y raíz de los consejos evangélicos es Cristo mismo. Teniendo entonces esta índole cristológica, vienen dados a la Iglesia como un don divino. Son regalos recibidos de Dios mismo y la Iglesia solo los reconoce como tal. Quiere decir que la Iglesia no los puede cambiar, solo los recibe y con la gracia de Dios los conserva. Además, los propone como un modo estable de vivir y un camino seguro para llegar a la santidad. Por último, mis hermanos y mis hermanas, casi para terminar este video, el canon 576 nos dice en pocas palabras que al mismo tiempo que todo lo referente a la vida consagrada debe estar sujeto a la autoridad de la Iglesia, también existe una cierta autonomía basada en el espíritu del fundador de cada instituto. Es decir, estar en la Iglesia y tener autonomía en ella son términos ciertamente muy complejos y que lo vamos a entender en la medida que leamos los cánones legislados con respecto a este tema. Pero lo que sí es cierto es que la Iglesia es la autoridad competente
para interpretar los consejos evangélicos, regular con leyes su práctica y determinar canónicamente las formas estables de vivirlos, siempre buscando cuidar de que los institutos de vida consagrada crezcan y florezcan según el espíritu de sus fundadores y las sanas tradiciones. Y bueno, mis hermanos y mis hermanas, he querido realizar este video con motivo del Día de la Vida Consagrada. Era un video que ya tenía mucho tiempo queriéndolo hacer para explicar, o más bien para aproximarnos a la visión desde el derecho canónico de lo que es la vida consagrada. Y hasta aquí, pues esta reflexión, desde este contexto, desde este ámbito del Código de Derecho Canónico, desglosando los cánones importantes que especifican lo que es la vida consagrada para la Iglesia. En los demás cánones referentes a esta tercera parte del libro segundo del pueblo de Dios, el legislador ya no va a explicarnos lo que es la vida consagrada para la Iglesia. Simplemente lo tendremos en cuenta para la aplicación de las peculiaridades de esta vida consagrada. Espero entonces que les haya gustado este video y espero que le den me gusta al canal y también a este video. Y no se olviden de compartirlo y también de dejar sus comentarios. Y al final, pues solamente decir que para todos mis hermanos consagrados, para mis hermanas consagradas, espero que hayan vivido un feliz y un santo día de la vida consagrada. Dios les bendiga, paz y bien, y hasta la próxima.